participantes porque hoy pues nos dividimos en género. Bien, está iniciando la grabación. Entonces damos una vez más la bienvenida a ustedes y gracias por confiar nuevamente en el Instituto GCAP y gracias por permitirme estar con ustedes reunidos en este curso tan bonito de redacción de documentos administrativos, ¿verdad? Voy a primeramente compartir la pantalla donde se va a visualizar el material completo en pantalla completa, que es lo que quisiera también que me confirmen si se está visualizando en este momento recién. Ahí va, ya, en este momento está visualizándose, sí, y si además pues la diapositiva va fluyendo una tras otra, ¿ya? Para ver, visualizar por ahí y confirmar que mi internet esté correctamente, ¿sí? Se me está escuchando, ¿no? Para empezar quisiera que me respondan por ahí si se me está escuchando correctamente en el chat. Y luego pues les voy a prender de todas maneras los micrófonos para escuchar también su voz, ¿verdad? Muchas gracias a todos por su sí. Y vi pues que ustedes están conectados con nosotros, yo desde Lima, Perú, desde diferentes partes del mundo, ¿no? La mayoría de ustedes de Latinoamérica, hay muchos peruanos y de otros países también, y me alegra mucho esto, chicos, de que podamos pues disfrutar de esta gran ventaja de la tecnología, ¿no? Bueno, este curso está muy involucrado con la administración, ¿verdad? Yo sé que ya, pues, que ustedes ya han despertado el interés por involucrarse con estos temas, ¿no? Este curso virtual de redacción de documentos administrativos, ¿no? Organizado por el Instituto GCAP, está, pues, dividido en 5 sesiones en vivo, ¿no? Como es esta la primera, ¿no? A la cual le vamos a llamar clase, ¿no? Para mí me da un gusto, pues, poder contar con su participación, sobre todo con su compromiso en este espacio, pues, de aprendizaje que está diseñado para esto, para poder fortalecer mutuamente, claro, una competencia clave en el ámbito laboral. En este caso es la comunicación escrita, ¿verdad? En estos entornos administrativos en los que ya seguramente alguno de ustedes está involucrado o quizá va a comenzar a empezar esta gran experiencia de redacción de documentos, ¿no? Durante este curso vamos a poder explorar, pues, de manera práctica y accesible, los principios fundamentales, ¿no? De la propia redacción formal, ojo, formal, que es la diferencia de redactar muchas cosas que a diario hacemos, ¿no? Redactamos correos, redactamos mensajes, pero hoy vamos a tocar la redacción administrativa, que tiene un apego muy importante con la parte formal y ligada también con las normativas, ¿no? Bueno, estos documentos son distintos, ¿no? Son de diferente tipo y se utilizan pues tanto en instituciones públicas como privadas. Sabemos esa diferencia, ¿verdad? La privada es la que tiene una gestión propia, son personas naturales o personas jurídicas que necesitan de manera privada, claro que en base a normativas también, vender o gestionar algo para su propio beneficio, que es la que hace, que le permite tener ganancias, ¿verdad? Pero también existen las instituciones públicas, ¿no? Que no son las que generan necesariamente una ganancia, sino que prestan un servicio, ¿no? Y estas también están involucradas mucho más, diría yo, con la redacción de documentos administrativos. Porque ¿cuál es la gran diferencia entre las dos? Una de ellas es la que pertenece al Estado, que es institución pública, y la otra es la que no pertenece al Estado, que se genera o se ejecuta de manera independiente, pero siempre ligado a las normas que le competen, ¿no? Y bueno, la que más redacta, sí, es ciertamente, es la institución pública. Yo trabajo en una institución pública ya varios añitos, y pues sí, ya sé que nos consideran como los burocráticos, ¿no? ¿Por qué? Porque intentamos siempre evidenciar con documento casi todos los procesos. Nos reunimos, ya un documentito. Nos ponemos de acuerdo, un acta, ¿no? Y así es lo que se va sucediendo en la institución pública porque es nuestra obligación generar evidencias también de los procesos que realizamos, ¿no? La institución privada tiene y crea ellos mismos alguna cierta flexibilidad, pero como están también vinculadas a las normas legales, nacionales, propias, entonces también tienen que evidenciar muchas de sus acciones, ¿no? Entonces, en ambos casos se requiere conocer esta redacción de documentos administrativos, ¿no? Veremos, pues, cómo elaborarlos con claridad, con coherencia y sobre todo con profesionalismo, ¿no? Nuestro objetivo, pues, es que cada uno de ustedes adquiera estas herramientas
concretas para poder pues mejorar su desempeño laboral actual o quizá contribuir en una experiencia nueva, ¿no? Y contribuir pues de esta manera a una gestión más eficiente y efectiva, que es lo que al final queremos lograr, ¿no? Queremos lograr que nuestro servicio, nuestro desempeño profesional sea óptimo, ¿no? O sea, no solo porque requerimos estar para siempre en una empresa, sino porque quizás sea parte de nuestra labor también, ¿no? Además, porque si estamos ya ahorita entrando a este curso es porque quieren desarrollarse dentro de él, ¿no? O en algo muy similar, de repente en un sector que tenga que ver con redacción o de repente tenga que verlo a nivel global, ¿no? De cualquier modo, siempre vinculados en el área que estén en una empresa o institución pública, van a tocar de todas maneras redacción de documentos administrativos. Entonces, también pues los invito a participar activamente, chicos. Vamos a tener la oportunidad de abrir los micrófonos, ¿no? Que en un ratito los voy a abrir para que ustedes puedan participar. Y eso es lo interesante, que ustedes le saquen el jugo pues a esta experiencia virtual en vivo, chicos. No es igual que tener una sesión grabada, ¿no? Que de hecho que algunos nos van a ver porque no habrán podido asistir acá, ¿no? Y para ellos, pues, te pido que también puedan comunicarse con mensajes y se les despejará las dudas, ¿no? Y pues con esto, pues, van aprendiendo ustedes mejor, porque esa duda se va a quedar siempre más completa de no haberla formulado, ¿y? Así que los invito a que participen activamente. Este será, pues, un espacio colaborativo, porque también la participación de ustedes va a servir para sus compañeros también, no solo para ustedes. Entonces, gracias una vez más. Empecemos de una vez esta experiencia, chicos. A ver, vamos a fluir un poquito la diapositiva aquí y empezamos con este mensajito de Johan Romero. A ver, ¿qué nos dice él? Nos dice, yo voy encendiendo ya sus micrófonos, ¿no? Mientras ustedes van leyendo, para yo les voy a comentar algo de lo que me parece a mí este mensajito, ¿no? Y ustedes también podrían compartir, ¿ya? Ahí por ordenadamente, claro, alzando la mano. Yo los voy a visualizar y les voy a dar el pase ya. Está ya permitido el micrófono, ¿ya? En cualquier momento ustedes pueden abrir o alzar la manito, que sería mucho mejor. Bien, aquí Johan Romero nos dice, un archivo no es solo una asociación de documentos, es historia y memoria. Es cierto que un archivo pues es un grupo de documentos y está a veces uno ligado a otras cosas, o sea, sí lo es, pero no es solo eso, ¿verdad? Es porque, les había dicho que es buena parte de evidencia de lo que se realiza en una institución y por tanto se convierte en historia y memoria de todos los procesos que se realizan dentro de ella, ¿no? Si alguno quiere participar, les voy a ver de todas maneras su manito alzada y les voy a permitir. Ya me voy mirando de una vez si alguien me tiene por ahí. Sí, tenemos aquí a Clara Torres. ¿Qué nos quieres decir, Clara Torres? Te escuchamos. Un gusto tu participación. Dime. Buenas noches, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, así es, Clara, te escuchamos claro. Bueno, justo es este curso que es un curso bien muy útil para uno, para los profesionales, ya que tenemos una carrera y queremos implementar más nuestro conocimiento. Justo yo también le digo, le hablo, he trabajado en el sector educativo, ¿no? Eh, sí, como dice ahí el mensaje, ¿no? No solamente se trata de archivos, ¿no? Porque la administración eh, junta todo, ¿no? Como dice, es una historia también de la persona que, ¿no? Que, ejemplo, los documentos que uno tiene, ¿no? Ejemplo, es una historia, no solamente es un archivo nomás y queda ahí, ¿no? Y como dicen, pues, como dicen, me fue la idea, ¿no? Pero dice, como dice, sabe la historia, tu formación, ¿no? Como profesional, tu estadísticas, ¿no? Como dicen, por ejemplo, cuando vas a elaborar un trabajo, ¿no? Los archivistas, ¿no? La administración se encarga, ¿no? Eso, ¿no? De redactar tu documento, de archivar tu documento y si llegan a enterar también, ¿no? Porque realmente tu historia laboral, tu historia clínica, como quiere decirlo, porque en todo ese campo influye la administración, ¿no?
influye en redacción de documentos, ¿no? Se trata de esto, ¿no? Entonces, bueno, que ya a saber algo de tipo, ¿no? Porque obvio que tienen que leer lo que tú estás dejando, ¿no? Porque ellos redactan, ¿no? Justo me ha pasado un caso así, porque yo hace 2 años yo hice mi tesis, ¿no? Hice mi proceso de titulación, todo, y en el área de administración hay, pues, ¿no? Secretarias, áreas administrativas, redacción de texto, ¿no? Y mira que como estoy viendo ahí, que carga todo lo que es administración impresa, ¿no? Porque ellos son los que redactan, son los que archivan, son los que esto. Pero también, como dice, no solamente es archivarlo, listo, ¿no? Hay muchos profesionales que también se involucran, ¿no? En la situación de la persona, ¿no? En este caso, en mi caso, ¿no? Porque a veces no solamente se involucran en la forma de brindar su apoyo, ¿no? Su conocimiento, su orientación, ¿no? Que darle, como dice, una orientación adecuada, o cómo ayudar, cómo hacer, porque no solamente es archivar un documento, ¿no? Es algo parte de ti, ¿no? Como digo, a mí me ha tocado en esa parte, ¿no? Me ha tocado por ese lado, ¿no? La parte comunicativa y la parte que no, que te apoyan, ¿no? Por ese lado. Bueno, yo lo veo así. Esto era mi comentario, ¿no? Mi humilde comentario. Muchas gracias. A ti, Clara, muchísimas gracias por tu participación. Sí, es muy, muy enriquecedor la participación de ustedes porque comenta un poco su quehacer actual, ¿no? Y que tanto pues le involucran con el curso de hoy, y eso es lo que nos manifiesta pues su compañera Clara. Tenemos por aquí a alguien más que nos quiere participar, pero antes, chicos, veo ahí un enlace, por si acaso GCAP no ha anunciado ningún enlace por este chat de este curso para que ingrese, así que hay que tener cuidado, ¿ya? No hay que ingresar a este enlace que parece que hasta está fijado, pero no se recomienda, ¿sí? Bien, tenemos otra participación más. A ver, lo escuchamos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Su compañero Aldo Guerrero. A ver, Aldo, te escuchamos. Aldo, ¿estás por ahí? Puedes participar. Enciende tu micrófono y te escuchamos. Aldo, puede ser que tenga problemas con su micrófono, ¿no? Aunque lo está apagado en realidad. Te escuchamos, María, entonces. María de Los Ángeles. Está aquí alzando la mano y las vamos a escuchar. Buenas noches, ¿me escucha? Fuerte y claro, sí, María, te escuchamos. Bueno, en lo que es archivo, yo he visto que en los hospitales y postas se usan lo que es el archivo. Es como una documentación de las historias de los pacientes que lo ordenan en forma eh, ordenada, he visto, pues, ¿no? Algunos lo hacen en programas más rápido, otros lo archivan en folders. Y es como si fuera una memoria de cada paciente, ¿no? Cada historia, ¿no? Claro, así es, María. Y sí, porque si no guardáramos una historia en documento de los pacientes, pues el doctor o el médico que necesita en ese momento tomar la atención no va a poder tener los antecedentes, ¿no? Y eso es muy importante para mantener y continuar con la salud de este paciente. Por ahí, Aldo quería participar, ¿verdad? Aldo, ¿estás ahí para que participes? Quizá. Sí. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ahora Ok, sí. no, es que tengo un problema con el audio. Bueno, por lo menos yo sí trabajo en la parte pública y pues me ha tocado trabajar en la parte de administración. De por sí, me toca hacer redacción de documentos, de oficios, de recibidos, de los enviados y de verdad que esa parte es muy importante porque hay que saber cómo redactarlos dependiendo de la necesidad o de la solicitud que se vaya a realizar a algún ente o alguna otra institución como tal que vaya de la mano con el ente que uno esté trabajando. Y de por sí pues que es fundamental porque los documentos son muy delicados y a veces pues así sean oficios pues tienen que ser muy puntuales y bastante específicos. Así es, a veces hasta sustentatorios, ¿no? Cada veces Exacto. frase, a veces se tiene que sustentar. Sí, Aldo, tienes mucha razón. Gracias por tu participación. Bien, entonces vamos a empezar con los temitas de hoy. Voy a silenciar a todos, de todas maneras va a tener la opción en cualquier momento
abrir los micrófonos y participar, ¿no? Bien, chicos, vamos a iniciar entonces con los temitas de hoy. Aquí tengo yo enunciado los 5 temas ya de las 5 sesiones, las 4 sesiones siguientes, pero hoy vamos a hablar de los grandes fundamentos que requerimos en la redacción de documentos administrativos, ¿ya? Vamos a hablar de su importancia, algunos principios, alguna clasificación ya desde hoy, las normas de redacción administrativa, y ustedes dirán ahí de repente las normas globales, mundiales. Bueno, vamos a tocar las normas, sobre todo peruanas, pero como estamos con compañeros de Latinoamérica, latinoamericanos, pues se asemejan mucho, ¿no? Porque todos trabajamos también en base a una Contraloría, trabajamos también en base a esta estructura que se tiene de los archivos generales de una nación, ¿no? Entonces casi todos trabajan en base a una normativa muy parecida a la de nosotros. Mucho más, pues, que tenemos grandes convenios, ¿no? Somos parte de algún tipo de convenio de la Haya, por ejemplo, y que por eso es que estamos siempre vinculados con normativas muy parecidas, ¿no? Entonces, por ahí vamos a estar muy semejantes en esto. Y la estructura general de documentos ya hoy la vamos a conocer, ¿sí? Aquí tengo una definición dentro de los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué nos dice por aquí? Esta normativa, que es, por cierto, una resolución jefatural, nos habla ya, en este caso, quien la genera justamente el Archivo General de la Nación, ¿no? Y nos habla de esta ley tan importante a la que le conocemos nosotros en Perú como la Ley PAG, ¿no? La LPAG, bueno, la resumimos diciendo Ley PAG. ¿Y qué quiere decir? Que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Que es la base, ¿no? Y se entiende, pues, dice a la letra, que se entiende por documento a toda información registrada en cualquier soporte, sea textual, sea cartográfico también, audiovisual, automatizado, táctil y otro de semejante naturaleza que se generen en los organismos, ¿no? Y reparticiones también de servicio de sector público, en este caso nacional, como resultado, pues, de sus actividades. Siempre, siempre va a ser como resultado de alguna actividad, de algún proceso realizado, ¿no? Desde este punto de vista, pues, así general, se define, pues, el documento entonces como un escrito, ¿cierto? En el que constan datos que tienen que ser fidedignos de todas maneras, ¿no? Y que va a servir de prueba o testimonio, también conocido, pero que va a proporcionar, pues, una información especialmente de carácter histórico, podría ser, pero sobre todo oficial, y va a contener siempre, siempre una participación legal, ¿no? Entonces, en esencia, pues, la definición se resume, pues, en esta combinación, ¿no? De un soporte, de una información registrada en él, sí, pero su contenido siempre va a consistir tanto en textos escritos, también en fotografías, en dibujos, películas, también podría ser, como también los nuevos soportes multimedia, ¿no? Pero siempre va a contener alguna parte escrita, ¿no? Entonces, sí, es cierto que un documento puede tener no solo texto, sino también puede tener parte gráfica, datos estadísticos también, pero necesitamos saber cómo lo redactamos y qué parte es necesaria ponerle. Y va a depender mucho de qué tipo de documento es el que tenemos que hacer, ¿no? Pero ya si nos entramos un poco a pensar en un documento administrativo, en Perú pues se definen como actos formales cada procedimiento que se realiza, y se emite en base a esto, pues, los documentos, ¿no? Llamados administrativos. Esto tanto en entidades públicas, que es donde más sucede, si es la verdad, siempre en el ejercicio de sus funciones, pero deben cumplir, pues, con una serie de requisitos legales, ¿no? Y de formatos también válidos, ¿no? A veces algunas entidades ya están vinculadas con los criterios de calidad y tienen que mantener hasta cierto tipo de letra, ¿no? La que llamamos fuente, tipografía, ¿no? Con cierto tipo de papel, con cierto tipo de margen, si no es en papel, con cierto tipo de formato, ¿no? Entonces, esto también se define dentro de la formalidad que requiere una institución en un documento, ¿no? Pero digo, no, pero yo he visto que este documento primero lo hicieron en Arial 11 y después el siguiente mes ya cogieron un Arial 12. Bueno, eso va a depender de la institución. Si no tiene bien delimitado o direccionado, de repente normado dentro de ellas internamente, este formato con respecto a la fuente, pues si no la tiene, no cae en la ilegalidad, ¿no?
Pero si es que ya lo tienen definido entre ellos, y mucho más si están vinculados con un criterio de calidad, pues tienen que mantenerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si no cumplen? ¿Invalidan el documento? No, podría ser observado, ¿no? Siempre el contenido, el texto, siempre va a prevalecer ante la fuente. Sí, es así, a veces hasta lamentablemente, ¿no? Pero se tiene que, muchas veces hasta sancionar, volverlo a hacer. Entonces, es muy engorroso. Si estoy ya vinculado con calidad, pues tengo que respetar esto, ¿no? Entonces, si estamos hablando ya de documentos administrativos, tendríamos que pensar ya en lo que hoy se habla acerca del acto administrativo, ¿no? El acto administrativo, que viene a ser la definición de quizá el inicio de un proceso o quizá del proceso mismo, ¿no? Y es lo que nos habla el texto único ordenado, ¿no? Que es la ley madre también, la 27444, que justamente es la ley PAC, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice la letra así: de conformidad con el artículo, con el numeral 11 del artículo 1 del TUO, de la LEPAC, son actos administrativos las declaraciones que las entidades que en el marco de sus normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses. Es decir, voy a hablar de un tema que es legal, entonces se convierte en un acto jurídico, ¿no? Y ahora, esto que en un acto jurídico, perdón, en una primera instancia, pero se convierte en un acto administrativo cuando ya va formando parte de todo un procedimiento, ¿no? Porque recuerden que cuando hablamos de Ministerio de Justicia, ¿no?, de un Poder Judicial, ya estos términos son mucho más estrictos, ¿no? Pero cuando ya entro a tallar en elaborar un documento, de repente un oficio, como mencionaba su compañero, ¿no? Y un oficio generalmente es un documento externo, y lo dirige de repente la Municipalidad de Lima Metropolitana y dirigida a la empresa de Bata, por ejemplo, que produce zapatos, ¿no? Y se dirige a ellos. ¿Para qué? De repente pedirle una donación, pedirle su participación de repente para poder hacer ciertos programas de apoyo, bueno, les pide algo a ellos, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? Si es que esto es ley, o sea, quizá Bata lo prometió, ¿no? Y dijo que sí, te voy a hacerlo en tal fecha, y de repente este oficio nada más es un recordatorio, pues tiene que cumplirlo, ¿no? Quizá hay un contrato previo, pues mucho más se convierte en un acto jurídico. Entonces también solo es un recordatorio, y si no cumple y además se comprometió con un contrato, entonces se convierte en un acto jurídico con seguimiento administrativo, ¿verdad? Porque tiene que darle cumplimiento, y si no cumple, pues puede ocurrir hasta una sanción, ¿no? Pero en ese caso, empieza con un acto administrativo, ¿sí? Y quien da ya a tallar y a procederlo, de repente a convertirlo en un acto jurídico, ya no será mi misma municipalidad, ¿no? Sino ya será alguna institución que se encargue de hacer un seguimiento legal, ¿no? Porque en este caso, la municipalidad no sanciona estos actos, ¿no? Las municipalidades pueden poner multas administrativas, no tributarias, sus ciudadanos, pero no de este tipo, ¿verdad? Bien, entonces a esto, y aclaramos que un acto administrativo entonces es o el inicio o parte del proceso, ¿ya? Entonces, ya de ello pues vamos siempre sustentando y no desligándonos de ese porqué del documento, y del porqué justamente es el acto administrativo, ¿no? Es la razón de ser de la creación de un documento, ¿ya? Entonces, quedando esto claro, podemos pasar por aquí a qué es el procedimiento entonces administrativo, ¿no? Si ya sabemos que tiene un acto administrativo, ¿cuál es ese procedimiento? Bueno, esta vez también de conformidad con el EPAS, dice que se entiende por procedimiento administrativo a este conjunto de actos o diligencias también, tramitados en las entidades, ¿no? Que no necesariamente son públicas nomás, ¿no? Y siempre van conduciendo, pues, a una emisión, en este caso, del cumplimiento de un acto administrativo que produzca, pues, o no, un efecto jurídico individual, o de repente para un grupo de personas, ¿no? Es cuando, por ejemplo, solicito algo, ¿no? Solicito algo, yo trabajo en institución educativa, institución pública, educativa a nivel superior, nos solicitan frecuentemente documentos máximos como son los certificados de estudios, ¿no? Y lo piden, ¿no? Entonces, ¿qué hace el usuario, el estudiante, el egresado? Lo solicita a través de un trámite documentario y se convierte en este momento en un acto administrativo, ¿verdad? Y de cumplimiento, le tengo que dar cumplimiento, ¿no? Entonces tengo que emitir eso, y hay un tiempo de cumplimiento también para
emitirle ese documento, no porque lo tengo ahí, uy, tengo muchas cosas que hacer y las digo verbalmente y no cumplo en las fechas determinadas, ¿no? Porque si no también caigo en un procedimiento con falta jurídica, ¿no? Entonces tengo que cumplir y en ese momento se crean intereses, ¿no? Que en este caso sería para el usuario, que se le dé cumplimiento, se crean obligaciones, que en este caso es el emisor, que tiene que cumplir con una cierta fecha, y derechos del usuario, que en este caso que son los administrados, ¿no? En un derecho de reclamo si no se cumple, si nos hemos equivocado en la emisión, pues en una corrección, ¿no? Y se crea una serie de cumplimientos en base a este acto administrativo. Entonces eso vendría a ser el proceso administrativo, que es el inicio, y tiene que terminar al final con una respuesta, ¿no? Ahora, ¿todos los documentos se tienen que responder? No, pero todos los documentos terminan o en una respuesta o en una ejecución. ¿Qué pasa si emito un documento donde convoco a reunión? No me van a responder necesariamente, a menos de que yo lo pida, la respuesta de que si asisto o no. Si el memorándum me dice, solicito se ratifique su presencia, bueno, tendré que responder si voy a estar presente, voy a asistir o no puedo, justifico con esto, ¿no? Pero si no lo pido, que ratifiquen su asistencia, pues terminará la ejecución de este documento con el inicio de la reunión, ¿verdad? Entonces siempre tiene un final este documento. ¿Qué nos dice acá, por ejemplo, el artículo 30 también de la LEPAJ, que regula el procedimiento administrativo electrónico? Ojos, electrónico, esta vez lo regula la parte electrónica, porque sabemos que los documentos no todos se generan de manera física, ¿no? Tenemos también algunas instituciones que tienen esta autorización para emitir documentos electrónicos, en este caso dentro de un trámite administrativo validado, ¿no? Un acto administrativo que sea formal y que sea considerado, en este caso, legal, ¿no? Y veremos más adelante qué trámites electrónicos son considerados legales. ¿Tendrán una firma? ¿No tendrán una firma? ¿Recortaré mi firma y la pegaré en un documento? Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero en esta parte que nos dice la LEPAJ, nos dice que sin perjuicio del uso de los medios físicos tradicionales, ojo, el procedimiento podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos. Y aquí viene lo claro, debiendo constar en un expediente los documentos presentados por el administrado. O sea, tiene que pasar como expediente, es decir, tiene que pasar por una oficina, por una mesa, por una oficina de trámite documentario instalada legalmente, ¿no? Y de esta manera, pues se presenta y se presenta de manera de expediente, ¿no? Inclusive tiene que estar registrado. Si pasa por una oficina de trámite documentario, esto tiene que contener un número de registro, ¿no? Bueno, en todo caso, este trámite, este que está utilizado en una mesa de parte virtual, en una oficina de trámite documentario, pues puede ser en algunos casos gestionado por tercero, pero en la mayoría de los casos tiene que estar incluida dentro de la institución, ¿no? Y estar adentro, pues los documentos, en este caso remitidos hacia alguien, ¿no? Que en este caso sería un administrado. Bueno, entonces acá se está mencionando que sí es posible que se realice un trámite, un procedimiento administrativo de documentos electrónicos, sí, pero tiene que constar una expediente, tiene que validar este procedimiento, tiene que ser considerado legal, ¿ya? Vamos a ver luego de qué se trata esta legalidad también, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Debe respetar además todos los principios y derechos y garantías del debido procedimiento. Porque tengo que garantizar que el documento que pasa de modo virtual, digital o como le llamemos, tiene que ser legal, ¿no? Y además tiene que garantizar que no haya habido adulteraciones en el camino, ¿no? A veces recibo documentos en PDF y los documentos son fácilmente convertibles al Word. De pronto alguien puede alterar algo, nuevamente lo convierto en PDF y lo comienzo a circular y se convierte en una falsificación, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de que el documento mantenga esa garantía de legitimidad sobre todo, ¿no? Entonces, sin que afecte, dice acá, el derecho de defensa ni la igualdad de las partes, ¿no? Claro, porque cada uno menciona un escrito en el documento y menciona una verdad, ¿no? Y esto tiene que mantenerse hasta el final para garantizar justamente el derecho que en el mismo documento define
a ambas partes o a una de ellas, ¿no? Entonces hay que prever entonces estas medidas pertinentes para que sea realmente el acceso a medios electrónicos un proceso válido, ¿no? Es lo que tenemos que velar. Esto les digo como un concepto básico para que luego no veamos pues un documento donde tengo una firma que no es válida y saber si la considero o no como válida también la comunicación escrita, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Nos dice, los actos administrativos realizados a través de medios electrónicos poseen la misma validez y eficacia jurídica. Ojo, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos, ¿ah? Y sí, si es que el procedimiento está validado, o sea, está autorizada esa mesa de partes virtual, está autorizado de repente esa oficina de trámite documentario virtual, si está autorizado primeramente, y además los documentos que circulan, que se insertan dentro de este sistema, contienen también los requisitos básicos, que es, por ejemplo, y les voy adelantando, si tiene una firma realmente digital, entonces sí, pues será considerado jurídicamente eficaz, ¿no? Bueno, entonces, características generales de los documentos. Veamos aquí, las características generales que tienen los documentos. Bueno, una, tiene que contener una información relevante, ¿sí? No puedo anunciar algo que no tenga la importancia debida para un proceso dentro de mi institución, ¿no? No puedo anunciar que, uy, de pronto está bien, toda empresa tiene sindicato, puede tener un sindicato, pero de repente hizo alguna actividad muy particular del sindicato y entre ellos nada más, entre los miembros del sindicato. Y un documento que circule dentro de la empresa, no se puede anunciar el sindicato mencionó esto y se anuncia ahí con un memo múltiple. No corresponde. No es que le restemos importancia a la comunicación que el sindicato pueda dar a sus asociados, ¿no? A los miembros de su sindicato, ¿no? No es que, pero tendría que ser otro tipo de documento, un documento que el sindicato, en este caso la persona que representa, dirija a su sindicato, pero no tendría por qué dirigirla a algún miembro jerárquico a los trabajadores en general, como trabajadores, ¿no? Como miembro del sindicato es otra cosa, es otro documento. No tendría por qué circularse dentro tampoco, ellos podrían enviarlo un correo, podrían en otro momento circularlo también, ¿no? Porque no sería una información relevante vinculada con el proceso de la misma institución, propia de la institución. Sería un asunto externo, ¿no? Entonces los documentos tienen que contener después información que sea útil y necesaria para llevar a cabo pues estas actividades y procesos administrativos dentro de la organización, ¿no? Que es lo que necesitamos tomar en cuenta cada vez que emitimos un documento o redactamos un documento. ¿Qué más? Tiene que tener una evidencia y registro. Es decir, que los documentos van a actuar como evidencia escrita de alguna transacción. Eso estábamos convencidos, ¿verdad? Van a tener decisiones también, van a tener algunos acuerdos escritos, quizás algunas políticas nuevas o recordatorias, u otros aspectos importantes dentro, pues, de esta gestión administrativa, ¿no? Pero proporcionan todos estos un número de registro. Todos tienen que mencionar esto, ¿no? Sobre todo en la institución pública, pedimos pues que pase por esta mesa de partes, que pase por la oficina de trámite documentario y le genere un número de registro, que por cierto, ¿dónde se registra? Pues en el documento donde se registran todos un libro generalmente, un libro que puede ser digital o un sistema también, donde pasen los documentos ya con numeración, ¿no? Si es que es de manera manual, pues se pondrá un sello con el sello que dice mesa de partes, se pondrá una fecha y se pondrá de repente al lapicero con un sello también el número que corresponde, que tiene que ser correlativo según lo que vaya ingresando dentro de esa oficina, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Tiene que tener una evidencia de registro, en este caso numeración y algún tipo de firma o sello, ¿no? ¿Qué más? Todos los documentos son parte comunicativa. Los documentos entonces facilitan esta comunicación, ¿verdad? Pero la comunicación, pues, ya hemos dicho, ¿no? Puede ser interna o externa, ¿no? Y por eso también vamos a tener documentos de uso interno y vamos a tener documentos de uso externo, ¿no? Que vamos a verlo de todas maneras cuando veamos clasificación, ¿no?
Y en ella, pues a veces se tiene que informar a algunos resultados, se tiene que informar de repente a alguna convocatoria de reunión, quizá, o también se pueden solicitar, ¿verdad? Algún tipo de procedimiento, participación o aprobaciones, ¿no? Y entre otros, pues, pero siempre con fines comunicativos, ¿verdad? Porque es parte, en este caso, del canal de comunicación entre un emisor y receptor, ¿cierto? ¿Qué más? Forma parte de la gestión y control. Pues claro, porque una gestión adecuada de los documentos va a incluir su creación, ¿no? Va a incluir también su almacenamiento, va a incluir también su recuperación, porque necesito contar eventualmente y de manera oportuna con ese documento, quizá para recordar qué cosa es lo que se informó, ¿no? Tengo que velar también por esa buena distribución y disposición del documento cuando se le necesite. Es decir, tiene que estar también de manera ordenada, organizada, para que yo pueda en algún momento recuperarlo si necesito nuevamente verlo o de repente nuevamente darle procedimiento, ¿no? Entonces, esto es necesario, ¿no? Y se tiene que cumplir bajo requisitos legales también y normativos relacionados, ¿no? Bueno, tiene formatos variados. Sí, los documentos pueden existir en formato físico, como es el papel concreto, ¿no? De manera electrónica, como los archivos llamados digitales, ¿no? Pero con el avance de la tecnología, pues los documentos electrónicos siempre han ganado importancia, ¿no? Debido por ahí a su capacidad para ser almacenados, por ejemplo, para ser compartidos y para ser gestionados de manera más ágil también, ¿no? Entonces, por ahí siempre vamos a necesitar, si ya no lo hemos iniciado, esta transformación digital, ¿no? Necesitamos estar ya involucrados con esta participación digital de documentos. Claro que no todas las instituciones cuentan con un sistema de gestión de documentos digital, ¿no? No todas. Entonces tenemos que ver, o nos vamos adaptando de a poco, o ya tenemos y nos involucramos totalmente, o empezamos nuestra transformación digital, ¿no? Por ejemplo, los organismos del gobierno peruano, a nivel de gobierno nacional, ¿no? El gobierno, en este caso central, ya están todos, ¿no? Digitalizados. Hay algunas normativas pues, que tienen que pasar de manera escrita primero, pero se digitalizan también. Todas las normas legales están digitalizadas dentro de un sistema, ¿no? Hay una página web del gobierno peruano donde uno puede buscar tranquilamente la norma legal y descargarla, ¿no? Pero como todavía varias de esas normativas requieren sellos y varias firmas, ¿no? Que por cierto se pueden poner firmas digitales en muchos casos, pero los sellos todavía no, ¿no? Y están todavía para algunos casos requeridos estos sellos. Entonces se tienen que en algún momento digitalizar en una primera instancia y después se imprimes, se colocan los sellos y se transforman, se ponen a un formato de PDF, que en este caso es escaneable, ¿no? Porque los sellos no hay manera de ponerlos legalmente, no, porque no se pueden recortar y pegar, no se tiene que poner de todas maneras manual, ¿no? Pero a nivel de gobierno central hay mucha digitalización ya hecha, hay sistemas de gestiones también. En la parte del gobierno regional está mayoritariamente ya realizada esta digitalización, pero a nivel de gobiernos locales es mínima todavía, ¿no? En el caso mío todavía hacemos un gobierno regional, pero todavía es el árbol, por decir, de seguimiento, todavía es muy grande, ¿no? Y estamos todavía un poco lejanos de esto, pero cercanos al 2030, que es el último plazo que tenemos para que todos ya digitalicemos, ¿no? Y trabajemos de manera digital. Pero todavía estamos en esto, estamos camino a la transformación digital total, ¿no? Bueno, entonces estos son como características generales que tienen todos los documentos, ¿no? Y que son necesariamente importantes considerarlas, porque en estas características nos valemos para conocer claro de que primero mi documento es parte de una comunicación, que en este caso pues la comunicación es formal, ¿no? Y en base a esto pues creo ya un saludo diferente, una despedida, un pedido, un reclamo de manera formal, si lo tengo que dar, y la gestión también, ¿verdad? Y por ahí tengo que ir ya preparándome que los formatos tienen que ser, en este caso, pensar si todavía no tengo la digitalización completa, entonces tendré de repente un inicio de los documentos de manera física, en papel, pero los tengo que de todas maneras en algún momento digitalizar. ¿Por qué? Porque los documentos en algún momento pueden perder vida, ¿no? Ya sea por el deterioro, por de repente
porque no se usan eventualmente tan seguido y pasan a un archivo general, entonces los tengo que escanear o aplicar algún tipo de digitalización, ¿verdad? Entonces, en esto de todas maneras se considera un formato así, digital para los archivos físicos también, ¿no? Pero ¿qué pasa con los formatos ya de forma del documento, ¿no? El tipo de letra, que es la fuente, los colores, los logotipos, ¿no? Los papeles membretados que debemos tener, bueno, eso también se toma en cuenta, ¿no? Porque hoy por hoy también tenemos que velar por esta forma de los documentos, ¿no? Entonces a eso también se refieren los formatos, ¿no? Bueno, estamos hablando ya de documentos, pero ya cuando empezamos a pensar en la gran cantidad de documentos que tenemos, iniciamos ya en nuestras cabezas a pensar de que los tenemos que clasificar, ¿no? Y el primer paso para esto es pensar que estos documentos se agrupan, ¿no? O se ordenan o se clasifican en una primera instancia cuando todavía no los traslado de repente y forman parte de un archivo, ¿no? Y acá viene pues esa definición. ¿Qué es un archivo? ¿No? Es justamente esto, un conjunto organizado de documentos que pueden ser creados, que pueden en la oficina, que pueden ser recibidos de otras áreas, que pueden ser también en ese momento mantenidos y heredados de otras gestiones de otros años, ¿no? Y utilizados, en este caso, por una organización, por una persona, para actividades y propósitos específicos, ¿no? En este caso, esta organización pública o privada, ¿verdad? Entonces, este conjunto de documentos es un archivo. ¿Cómo me doy cuenta de que este documento se vincula con otro para formar un archivo? Pues tenemos que ver la función que desempeñó o que está desempeñando, ¿no? Para hacerle el primer tipo de clasificación que tendríamos que hacer, ¿no? Bueno, esta organización, cuando ya pensamos en grupos de archivos, entonces, de documentos que han sido producidos o recibidos por una entidad pública o privada en el curso de sus actividades, tenemos que velar por su preservación, ¿no? Debido quizá a un valor administrativo, un valor legal, un valor fiscal o un valor histórico quizá, o solamente informativo, ¿no? Entonces, en base a esto, pues pensamos también en que tenemos que organizar esto, ¿no? Tenemos que prepararnos para que ingrese una gran cantidad de documentos y tener claro ya cuál va a ser su clasificación, ¿no? O por lo menos su primera clasificación. El primer grupo a dónde ingresarían los documentos. Por ejemplo, nosotros pensamos en una primera clasificación en la oficina donde estoy yo, que es una oficina de secretaría académica, ¿no? Y la primera clasificación que tenemos son dos grandes grupos. Uno, documentos recibidos y las otras documentos creados, es decir, los emitidos. Son las dos clasificaciones, ¿no? Emitidos y recibidos. Sabiendo que recibidos es fácilmente entendible, ¿verdad? Recibidos son todos los documentos que he recibido de afuera, que en este caso, si yo pertenezco a Secretaría Académica, pues no lo recibiré de una institución externa, lo recibiré de otras áreas de mi institución, ¿no? ¿Y quienes reciben de afuera? Será la máxima autoridad. En caso de un instituto, pues será el director general. De un centro médico, pues será también un director médico, ¿no? De una empresa privada, por ejemplo, de una empresa productora de zapatos, pues será la gerencia general que reciba de afuera. Pero nunca, pues, es bien raro que una oficina de logística reciba un documento de afuera. Generalmente lo recibe el gerente general y lo deriva a su gerente de logística, ¿no? Al menos después que tengan ellos flexibilizar esta comunicación y puedan de manera autónoma gestionar sus propias actividades afuera, ¿no? Pero ¿qué pasa si logística tiene esta autonomía? ¿No? Hay que tener cuidado qué autonomía le doy, ¿no? Porque logística realiza compras, ¿no? Entonces quizá ya tenga por ahí ciertas autorizaciones para que estas compras que ya están autorizadas, las cantidades, los montos y todo por la gerencia general, y ya tenga que hacerlas frecuentemente, pues en ese momento, pues si su máxima autoridad le autoriza, hay que ya en base a este presupuesto, en base a estas cantidades y en base a estas frecuencias, puedes hacer las compras como lo planificado. Entonces, en ese caso, pues la gerencia de logística hará las comunicaciones directas con su proveedor de insumos, ¿no? En este caso sí, y no tiene que pasar necesariamente siempre por el gerente general, ¿no? Entonces será de repente para ellos también sus documentos recibidos
de manera externa para logística, ¿no? Entonces, estas dos grandes clasificaciones son las que primeramente se dan. Documentos emitidos y documentos recibidos. Sabiendo que los recibidos está clarísimo, y los emitidos, que a veces he visto que esa palabrita, a veces, yo sé que por definición la tenemos más o menos clara, pero cuando iniciamos una clasificación, y he notado en la gente que a veces me apoya, practicantes o terceros, se confunden, ¿no? Y dicen emitidos. ¿Qué cosa era emitidos? Y les digo, piensen en el antónimo, ¿no? Recibidos, lo contrario es emitido. Y emitidos son todos los documentos que han sido firmados, creados por la oficina donde estoy involucrada, ¿no? Entonces eso es lo más fácil para poder entender mejor esta palabra. Emitidos. Es lo que yo estoy creando, mi oficina está creando, ¿no? Bueno, los archivos pues también tienen unas características por ahí básicas, ¿no? Y aquí pues ya si hablamos de archivos, pues hablamos de grupos de documentos, ¿no? Entonces pensamos básicamente en que los archivos requieren una organización. Desde ya, pues si voy a tener un grupo de documentos, estos documentos van a estar dentro de un archivo, ¿no? Y estos tienen que estar organizados de acuerdo pues a un sistema de clasificación, ¿no? Y bueno, este sistema también puede ser de ordenación establecido, ¿no? Que va a facilitar sobre todo el acceso a esto, ¿no? Y su oportuna recuperación, porque para eso los tenemos los documentos, uno para poder acceder nuevamente a ellos, porque a veces necesitamos recordar estos procesos, necesitamos una copia de ellos para poder sustentar otro, o requerimos por ahí cambiar de repente el procedimiento, ¿no? Aplicarle de repente una optimización para el proceso, pero solo viendo lo que sucedió anteriormente podemos mejorar, ¿no? Entonces, por eso también se necesita tener un acceso ordenado a para eso solo me da la clasificación, ¿no? La organización en este caso. ¿Qué más? Los archivos son conservados, ¿no? Durante un periodo determinado de tiempo. Es decir, tengo que velar por la conservación de estos en un tiempo establecido, ¿no? Bueno, este periodo que se determina para conservar los archivos va a estar sujeto a políticas, a normativas vigentes, antes de ser eventualmente transferidos a otro archivo, que quizá pueda ser un histórico, quizá puede ser el Archivo General de la Nación, quizá puede ser el Archivo General de mi institución, ¿no? Entonces, pero esto pues va a requerir que estemos seguros si ya no los necesitamos dentro de nuestra oficina, ¿no? Y para esto solo lo vamos a entender cuando veamos las funciones de cada uno de estos documentos, ¿no? ¿Qué más? Se habla de un valor de archivos. Cuando hablamos de archivos también hablamos de valor. Ojo, no hablamos de valor de importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque los documentos, los archivos, tienen un valor definido, pero no quiere decir que uno es más importante que otro, porque cada uno va a desempeñar y va a involucrarse dentro de un proceso del cual forman parte importante, ¿no? Y no por eso un documento que está elaborado en logística va a ser menos importante que un documento que está elaborado en gerencia general, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno desempeña una labor muy importante en cada uno de ellos, ¿no? Inclusive se toman decisiones importantes dentro de los documentos y se clarifican allí. Entonces, ¿a qué nos referimos con valor? Al hablar de valor nos referimos en este caso, al tipo de función que desempeña, ¿no? Y de acuerdo a esto, pensamos pues en documentos que tienen una función netamente administrativa o que tienen una función netamente operativa, ¿no? Y estos son los tipos de archivos que tienen un valor actual. ¿Qué quiere decir? Que los utilizamos frecuentemente, que están este año necesariamente deben estar disponibles para mí, para los miembros de mi oficina, ¿no? En cambio hay otros, esto se refiere a los que tienen valor primario, ¿no? Entonces nos referimos al valor primario, a los documentos, a los archivos que tienen una función actual, ¿no? Que los necesito ya, el hoy, ¿no? ¿Y qué más? Hay otros documentos y que forman parte de un archivo a los que le damos el valor secundario. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a archivos, a grupos de documentos que no usamos frecuentemente, que no necesitamos necesariamente este año. Entonces, estos archivos generalmente pasan a otra área, ¿no? A un área donde no tenga necesidad de tenerlos en mi oficina porque
quizá mi oficina sea muy chica y no tengo capacidad de almacenamiento para esto, entonces requiero enviarlos al archivo general de mi institución, ¿no? ¿Por qué? Porque no los necesito este año frecuentemente, ¿no? Entonces, si no lo necesito así, pues pasa a otra oficina, ¿sí? Y cuando pasa a otra oficina, pues ya si en algún momento lo necesito, porque puede ser que eventualmente lo necesite este año y no estaba preparado para eso, pues lo solicitaré y bueno, me la alcanzarán, ¿no? Pero estos archivos que son de valor secundario generalmente son los que son resultado, por ejemplo, de una investigación histórica, o son parte documental, o son quizás normativas legales de años anteriores, ¿no? Y que no tienen vigencia ya, ¿no? Entonces sí, se guardan. Pero ¿qué pasa cuando tengo que revisar un procedimiento anterior, ¿no? Del que hoy quizás estoy siendo observada? Pues tengo que buscar esa normativa legal anterior y recurrir en ese caso al archivo general de mi institución, ¿no? Entonces, pero como no tengo uso frecuente, van a terminar siendo de todas maneras de valor secundario, ¿cierto? Entonces, todos los archivos tienen estas tres características básicas que son organización, conservación y valor, ¿ya? Ahora veamos, ya empecemos por aquí. Si ya estamos hablando de valor, ya podemos hablar de tipos de archivos, ¿no? Ahora, los archivos, sí, los clasifico de diferentes maneras, pero principalmente en tres, ¿no? Entre sí, tiene que ver mucho con lo que hemos hablado del valor, ¿no? Archivos corrientes es una primera clasificación, o activos. Son los que contienen documentos de uso totalmente frecuente y necesarios para operaciones diarias de la organización. Es decir, los tengo que tener en mi oficina. Tienen que estar a la mano. Ahora, no significa tener a la mano de manera textual ahí, puesto encima de mi escritorio, ¿no? No, tienen que estar organizados pues en armarios, en anaqueles que estén pues distribuidos en mi oficina, ¿no? Con ciertos tipos de etiquetas especiales que me permita encontrarlos rápidamente, ¿no? Bueno, sí. Bueno, estoy hablando yo de archivos físicos, pero si hablo de archivos digitales, pues también, ¿no? En carpetas, no a la mano no significa ponerlos todos en mi escritorio, ¿no? Me refiero al escritorio también de la laptop, de la PC, ¿no? Y por ahí seguramente, y me contarán ustedes en el chat, cuántos de ustedes tendrán abarrotado ya su escritorio, lleno de archivos que ustedes de repente dirán, los tengo que tener a la mano y los pongo ahí, ¿no? Y no saben el riesgo tan grande que se tiene tener unos archivos en el escritorio, ¿no? Y ya de repente les voy a contar si alguno de repente no sabe cuál es el riesgo de tener archivos en el escritorio, ¿no? Pero bueno, estos archivos corrientes son estos, los que necesito tenerlos en mi oficina necesariamente, ¿no? ¿Y qué más? Tengo también y debo contar con los archivos intermedios, ¿no? Estos archivos guardan documentos que no se necesitan con frecuencia, pero que aún tienen valor administrativo, ¿no? Que aún pueden ser consultados ocasionalmente, ¿no? Y ahí, pues, en la oficina tengo que tomar una decisión, ¿no? O los tengo dentro de mi oficina directa, o los tengo en una oficina anexa que puede ser un almacén, o los tengo en el archivo general. Bueno, va a depender de las políticas que se instalen en la institución, ¿no? Y depende del espacio también que tenga, ¿sí? Luego estarán los archivos históricos, que estos sí, pues, conservan documentos que no tienen valor administrativo actual, ¿no? Pero que deben ser preservados de acuerdo a su importancia histórica, de acuerdo a su importancia cultural o de acuerdo a su importancia legal, ¿no? Entonces ahí están las tres grandes clasificaciones o tipos de archivos, ¿no? Bueno, hasta aquí yo sé que estamos convencidos de que es importante en este caso la redacción administrativa, ¿no? Sabemos entonces que tenemos que sustentar muchos procedimientos, ¿no? Yo quisiera que ustedes le den así una leidita a estas razones que he puesto por las que consideramos la importancia de la redacción administrativa y cuál de ellas le llama la atención y de repente ustedes tienen algún concepto particular sobre esto. O de repente le están, porque he escuchado por ahí ustedes que ya tienen alguna participación o experiencia dentro de redacción administrativa, ¿no? Entonces de repente por ahí pueden comentarnos algo sobre esto, ¿no? O de repente ustedes tienen una razón especial que les diga a ustedes por cuál es la importancia real que tiene la redacción administrativa. A ver, ¿cuál es la importancia real que tienen ustedes para destacar la importancia en este caso
de la redacción administrativa, chicos. A ver, manitos alzadas. ¿Quién quiere compartirnos? Tienen micrófonos permitidos. Permitir que los colaboradores activen su micrófono. Sí, ya está activado. ¿Sí? A ver, ¿cuántos de ustedes? Sí, ahí pueden participar, chicos. Pueden alzar sus manitos. Sí, ahí está. A ver, chicos, ¿cuál es la importancia que ustedes le ven para la redacción administrativa? A ver, ¿por qué es importante la redacción administrativa para ustedes? ¿Sí? ¿Pueden participar? Dulce. Para mantener un orden. Para que tenga un orden, ¿verdad? En la información, sobre todo, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Por qué es importante la redacción administrativa? Ya hemos visto varios conceptos y estoy segura que ustedes pueden. Lidia, ¿nos quieres participar? Sí, Buenas Lidia. noches. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos clarísimo, Lidia. Para mí significa, o sea, que como dice el membrete, que es la redacción administrativa. Como por la administración significa para mí una división en cuanto a cada uno de lo que ocupa en una administración. La importancia también de la redacción dentro de la administración, que es una organización para mí, ¿verdad? ¿En cuanto a qué? Organización. Es para mí un centro, la redacción administrativa es el centro de una empresa para que se organice eso. Luego va enlazado a la redacción para que se entienda mejor los documentos, dónde va, a qué dirección va, para qué se emiten los documentos y para que se entienda mejor y dónde se va los documentos bien redactados, porque si nosotros mandamos un documento, ¿qué quiere decir un documento mal escrito, mal formado? No nos vamos a entender dentro de la empresa. Entonces es importante la redacción administrativa para que haya una buena comunicación en cuanto a papeleos, a redactar a dónde va a ir el documento. Así es. Muchas gracias, Lidia. Por ahí un compañero de ustedes nos dice, para evitar confusiones y agilizar procesos. Así es. Muy bien. Que por ahí además alguien nos quería comentar. Tomás, te escuchamos, Tomás. O Tomás, quizá. ¿Te escuchamos, Tomás? Uy, por ahí Tomás tuvo problemas, quizá. Juan, entonces, te escuchamos, Juan Centeno. Bueno, lo que estaba escuchando, gracias, profe, por esta oportunidad. Y más que todo es la diferencia que hay entre lo que es la redacción y la documentación, que lo he explicado muy bien. Documentar cada documento es importante, pero la redacción dentro del proceso es lo que nos puede definir qué tan importante es un documento o cómo se redacta un documento, el cual va a tener un fin. Entonces, no es lo mismo redactar un correo electrónico o un documento que va dirigido de una manera informal a un correo que va de manera formal y va a tener un registro dentro del proceso. Entonces, creo que la importancia radica justamente que la redacción tiene que ser de una manera bastante precisa y concisa en el proceso que se está realizando. Así es, porque forma parte del proceso, ¿verdad? Gracias, Juan. Sí, por ahí les leo a sus compañeros, nos dice Margarita, por ejemplo, nos dice fundamental para la eficiencia operativa, la organización y la transparencia de una entidad. Una redacción clara y concisa garantiza que la información sea fácil de entender y procesar, o sea, que la comunicación se realice con eficacia, ¿cierto? ¿Qué nos dice por ahí María? María nos dice, un documento es una comunicación con claridad y coherencia, ¿no? Entonces tenemos que lograr eso, pues, ¿no? La claridad, porque si no la comunicación se convierte en aire, pues, ¿no? Si no, no llega realmente como debe ser al otro lado, en este caso nuestro receptor, ¿no? Para comunicar lo acontecido
de manera eficiente y presentar en una entidad pública o privada. Estamos convencidos de que la redacción nos ayuda a que esta comunicación se realice realmente, ¿no? Que se realice con claridad, se realice con eficiencia, que puedan estos documentos servir como una herramienta clave para esto, para comunicarnos, ¿no? ¿Qué más? Porque además nos garantiza este registro de la documentación, es decir, nos va a garantizar que este acto administrativo sea oficializado, o sea, garantice que realmente se realizó, ¿no? Entonces, y además que va a contener pues un registro, como les había dicho, si no, pues no sería formal esta comunicación escrita, ¿no? Además, porque cumplimos, ¿no? Con las normativas también. Hay procesos en los que tenemos que evidenciarlos con documentos, si no, no estamos cumpliendo como tal, ¿no? Por ejemplo, las instituciones públicas, cuando realizamos un simulacro de un sismo, tenemos que también documentar esto, porque si no, no estaría considerando que hemos cumplido con nuestro simulacro por más que lo hayamos hecho, ¿no? ¿Qué más? Es parte de la eficiencia operativa. Claro, porque una redacción clara y precisa en los documentos va a facilitar esta eficiencia de los procesos, porque van a estar clarificados, en este caso, el procedimiento que se tiene que realizar para tocar, ¿no? Forma parte también de la toma de decisiones, ¿no? Porque un informe bien hecho, un reporte bien hecho con todos los cuadros estadísticos que se necesitan, va a ayudar a que una decisión se tome de manera informada y no totalmente al azar, ¿no? Es parte también de un profesionalismo y credibilidad, porque es evidencia. Y como su compañera lo dijo, cumplimos con la transparencia y sobre todo también con la rendición de cuentas, ¿no? Que son dos procedimientos básicos fiscalizadores en las que cumplimos tanto institución pública como privada, ¿no? Sirve también como resolución de conflictos, ojo, como resolución de conflictos o como prevención de ellos, ¿no? Que a veces también por ahí vemos venir algún problema y porque simplemente no se ha aclarado una parte de un procedimiento y solo con aclarar ya lo evitamos, ¿no? Entonces la redacción sabemos pues que es fundamental para el funcionamiento ordenado de una institución, no público-privada, porque de esta manera asegura que esta comunicación sea realmente eficaz, ¿no? Tenemos y sabemos que hay principios, ¿no? Hay principios de una redacción administrativa. Y aquí les dejo, son todas estas que ya algunas de ellas hemos ido mencionando, ¿no? Tenemos pues que tener también una exactitud en la gramática y ortografía, ¿no? Entonces en redacción yo les invito a que repasen un poco también estas normas básicas de tildación, por ejemplo, de las palabras, ¿no? Y para eso pues recordemos por ahí, para la siguiente clase me recordarán o de repente me compartirán si pudieron repasar pues esta parte que es fundamental, chicos. A veces llegamos hasta cierto nivel y encontramos que hay grandes profesionales que pues todavía no manejan muy bien las tildaciones, ¿no? Las tildaciones es muy sencillo si conocemos los diferentes tipos de palabras, como son las agudas, las graves, las esdrújulas, ¿no? Y que algunas pues no se tienen con qué tildar. Todavía en la actualidad veo que algunos tildan la palabra examen y examen no lleva tilde, ¿no? Entonces por ahí tenemos que también repasar nuestra gramática y ortografía, ¿no? Dentro de la clasificación de documentos y la siguiente sesión vamos a ver ya uno de estos tipos, ¿no? Tenemos documentos de decisión, de transmisión, de constancia y de juicio, ¿no? Por aquí, en la siguiente, en lo que continúa el material, van a poder ustedes ver esquema de esta clasificación, ¿no? Y en la siguiente clase vamos a vernos ya con la segunda clase, con el nombre de... a ver, ¿dónde está? Aquí. Técnicas de redacción administrativa, ¿ya? Y en la tercera vamos a ver ya los tipos de documentos específicos, cuáles son estos sobre la transmisión. Y en ellos vamos a tocar el oficio, vamos a hablar de los memorándum, vamos a hablar de los informes, ¿ya? Pero en la segunda, en la clase siguiente, vamos a hablar de las técnicas de redacción administrativa. ¿Sí, chicos? Entonces, por hoy es todo conmigo y los dejo con Magíster Paul, ¿verdad? Que está ahorita con ustedes para seguirles explicando más de los beneficios que les ofrece el Instituto GK. Gracias, chicos.